día tenemos hoy? Nos visita Carlota Pereda, directora y guionista de Cerdita. Vamos a hablar con ella. Pero antes, oye, ¿quieres ayudarnos? Suscríbete al canal, dale a me gusta, comenta todo lo que quieras y empezamos. ¡Vamos! Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a Cineforum Film. Hoy tenemos, vamos, día maravilloso. Hoy tenemos visita, por lo tanto hemos engalanado la casa, hemos sacado las pastitas, hemos sacado el té y recibimos a Carlota Pereda, guionista y directora de Cerdita. Carlota, muy buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, pues contentísimo de que vengas a visitarnos, que una alegría enorme poder charlar contigo y poder hablar un poquito de tu trabajo, que vamos, me consta que a todos nos ha maravillado por aquí, o sea que fenomenal. Nada, un poquito para empezar a hablar de Cerdita, así de primeras. Nada, ¿qué sensaciones te ha dejado? Porque lo de Cerdita ha sido como un boom este año. Bueno, ya fue un boom cuando presentaste el corto y ahora con el largo, vamos, ha sido maravilloso. Sí, la verdad es que Cerdita no nos para de dar alegrías. Empezó con el cortometraje, como bien dices, que nos pilló por sorpresa a mí la primera, porque yo pensaba, digo, ya verás, le dije al productor del corto, dije, yo ya lo siento porque esto es tan personal que no le va a gustar a nadie. Y luego con el largo, que la verdad es que desde que se estrenó en Sundance está siendo una locura. Y aparte se ha estrenado aparte aquí en España, se estrenó en Estados Unidos en salas, en Inglaterra en salas, en Francia. Ahora estrenamos este mes de abril en Corea en salas también. Qué En bueno. Latinoamérica y Estados Unidos ya está la película online. En Inglaterra, en Portugal. Estrenamos ahora también en Italia y en Japón, en salas dentro de nada. Así que no me lo puedo creer, la verdad, que una Mm, película en Tailandia también, que hicieron unas pósters y unas camisetas estupendas, que estamos esperando a ver si nos dan alguna. Qué bueno. Eh, Sí. ¿Tú crees que el cine de terror, en este sentido, como que tiene fronteras, digamos, locales? Quiero decir que a lo mejor lo que gusta aquí en Japón no. Eso lo has visto con Cerdita, porque Cerdita tiene un talante muy español y muy rural en ese sentido. Creo que en ese sentido, justo que lo que hace que sea local, que hace que sea más universal. Me da la sensación que la gente lee las cosas cuando ve que hay algo de verdad, lo entiende y hace que esa verdad que puede ver que no es impostada, la entiende como algo que es cercano. Mucha gente me decía que decía, es que podía ser en mi pueblo. Y esto te lo dice gente de Tailandia y te lo dice gente de Texas, ¿sabes? Qué Y bueno. creo que cuando quieres hacer algo que es más americano, es cuando la gente empieza, cuando empiezas a jugar, es como empiezas a jugar al español americano, es cuando tienes que hacer una cosa que sea, tiene que ser muy bueno para que cuele. Claro, porque tienes que mirar también un poquito de, a lo mejor, de tus experiencias en los pueblos, de ciertas miradas, ¿no? Ciertos Sí. comportamientos que obviamente no van a ser los mismos. Aunque realmente, a lo mejor os voy a decir una burrada, pero puede no haber mucha diferencia en un pueblo de Almería o de Extremadura perdido que en un pueblo de Texas perdido, a lo mejor. Hombre, hay ciertas cosas hay ciertas cosas de los comportamientos humanos que son universales, ¿no? Y luego, claro, hay cosas que son distintas, que dependen mucho de la cultura, ¿no? Dependen tanto de la cultura, tanto también dependen del clima. O sea, hay cosas que como estaba la fresca que no lo entiende una persona de Texas, te lo digo ya. Claro, Pero es cosas que hacen que sean únicas y que les den interés. En un mundo que vivimos ahora, que todo el mundo tiene acceso a tantas cosas, digamos que cuando cuentas una cosa que es única y personal hace que tenga ya un diferencial distinto, ¿no? O sea, hay tantas historias parecidas que a lo mejor ahora tienen más interés para nosotros, a lo mejor ver cómo vive la gente en un pueblo de Corea, por ejemplo, que cómo vive una persona en Nueva York o Madrid. Hay una cosa también que es curiosa, que es que, fíjate tú, me contaba Marcelo Martinesi, que fue la persona que me llevó de la mano en la tutoría de guión cuando estuve en el Festival de Cannes, ¿no? Que nos dieron un premio allí para desarrollar la película. Y él es un director maravilloso que ganó Berlín con una película que se llama Las Herederas. ujú, Y él me decía que dice, "Mira, hay una cosa muy curiosa, dice, el cine de los festivales está lleno de gente de mucho dinero haciendo películas sobre indios pobres de Latinoamérica. Y dice, ¿por qué es? Porque sabe que funciona en festivales.
Porque hay una cosa que es que lo que tiene a lo mejor en Panamá, que llama la atención de gente como de fuera de París o de Madrid, es lo que no conocemos, no la gente que es como nosotros, ¿no? Entonces creo que hay una cosa que hace cada país único, que hace que sea eso. Y es verdad que se dan películas impostadas, pero cuando se da algo que es de verdad, creo que resuena un poco más. Sí, eso lo escuché yo con el cine francés, con el cine Ujú. social francés. No sé si lo Sí. comentamos aquí en el Cineforum, que claro, que son directores que realmente suelen venir, se han podido dedicar al cine porque suelen venir de una posición más o menos no alta, pero media, no vienen de lo más bajo. En cambio, hay un montón de películas sociales por ahí. Bueno, es que el cine obrero a día de hoy es que casi no existe, ¿no? Claro. No existe. O sea, si nos dedicamos a esto, yo por ejemplo me puedo dedicar al cine porque conseguí trabajo en la televisión y Ujú. en base a eso pues conseguí que pues empiezas así, pero para mantenerme yo trabajo en televisión. Es muy difícil que tú puedas hacer cine si no tienes tus necesidades primarias cubiertas, ¿no? Totalmente. O sea, es muy complicado. Puedes hacer un cortometraje con tres colegas, pero es muy difícil que puedas hacer una película si no tienes una forma de comer, básicamente. Hay más facilidad ahora que existen las plataformas, que existe YouTube, que a lo mejor plataformas como Filmin o plataformas como Netflix, no sé si tienen muchos cortos, la verdad. Eh, pero puede haber más visibilidad a la hora de que se vea un cortometraje, de que se vean, o hay tanto que también se diluye en todo esto. Yo creo que se diluye, pero lo bueno que tiene es que si haces un corto malo tampoco pasa nada. ¿Sabes? Pues está muy bien porque yo creo que lo que tienen que hacer los jóvenes, que es el único consejo que puedo dar, es que se equivoquen, que hagan de todo el Claro. rato para que prueben su voz, ¿no? Porque, pero bueno, sí es verdad que cuando un corto funciona, encuentra su público, creo. Puede tardar más o menos, pero encuentra su público. Netflix no compra cortometrajes, algunos se ven en HBO o en Prime. Filmin sí que apuesta Ujú. por ellos y también apuesta a Movistar. Movistar. Pero es verdad que suelen ser cortometrajes que han funcionado en festivales. Es difícil que una persona vaya con un cortometraje sin un recorrido en festivales y lo pueda vender a una plataforma. En ese sentido, YouTube es una herramienta más directa, pero es verdad que si tú lo pones en YouTube no lo vas a poder presentar en festivales. Es una apuesta clara tuya y ahí dependes del boca a oreja y de llamar la atención en un mar muy grande, ¿no? Claro. Me interesa mucho saber de dónde viene la idea de Cerdita, pero Ujú, antes sí que me gustaría irme a la Carlota niña, ¿vale? Con ujú, poquitos años de edad, con 6, 7, 8 años, tus primeras experiencias en el cine, tus primeras sensaciones. ujú. ¿Tienes algún recuerdo así de cine, de alguna película que te maravillara? Pues bueno, a mí desde muy pequeña me encantaba el cine. Yo iba al cine con mi padre, con mi familia bueno, sí, por lo menos 2 o 3 veces a la semana. O sea, yo vivía en una zona de Madrid en la que había un montón de cines, entonces iba siempre. Y era la más pequeña de mis primos. Y una forma de tenerme entretenida es que me llevaran a cines, básicamente. Luego, cuando salió el vídeo, pues entonces era ponerme una película en vídeo con mis primos mayores. Y yo recuerdo de ser muy, muy pequeña, fíjate, es que no, debía ser un bebé. Me acuerdo de andar por el suelo mientras estaba sin hacer, de ver cosas de la película, sin enterarme de nada en Superman. Ujú, Y estar yo por el suelo, de estar haciendo no sé qué, y de repente ver y ver que hay un número volando, ¿no? Y cosas así. Y me acuerdo también, por ejemplo, de que mis primas, me dejaron mi madre que me fuera con mis primas, que eran mayores que yo, me sacaba la que menos me sacaba 8 años, pero yo estaba todo el día con ellas y con ellos. Me dejaron, porque vivíamos todos en el mismo edificio, era un pueblo muy pequeño aquello, en nuestro edificio me refiero. sí, sí. Y me llevaban al cine con ellas y me dejaron que fuéramos todos juntos a ver ET. Y me Ujú. acuerdo de pelearse ellos en la cola, porque se habían colado para, para coger las entradas, y pelearse ellos, porque no, no nos hemos colado, y yo pensando que nos iban a pegar. Y al fin, siendo muy pequeña, y salir del cine maravillada, ¿no? Decir, Esas ah, experiencias pegan eh, mucho. Yo recuerdo eh, que también muy de pequeño vi, es que no me acuerdo cuál, creo que es Superman 3, ujú. la que Superman pelea contra Superman. Y, Sí, y esas cosas de pequeño te vuelan la cabeza, porque dices, porque hay, o sí, sea, no concibes por qué hay un Superman malo, porque sí, todo esto, entonces eso te marca un montón. sí. Y luego también me acuerdo, bueno, ya ver películas de terror en casa de mi primo al lado, que ahí veía de todo, ¿no? Veía la noche de los muertos vivientes. Y recuerdo de ver eso
y de repente, bueno, me daba miedo, un poco de miedo, pero no mucho, los zombies, pero claro, que algo de miedo sí que me daba porque era muy pequeña, pero me acuerdo del pavor de ver al final cuando matan al protagonista, que decir, pero ¿cómo es posible si es el bueno? Eso sí que no, me creó una inquietud que no podía entender. Y bueno, sí, la verdad es que tengo un montón me acuerdo de ser muy pequeña y que me llevaron a ver el retorno del Jedi Ah, y yo no había visto Star Wars. No había, porque era muy pequeña, pero sí vi el retorno del Jedi y me acuerdo que lo vi por a la sesión de las 4 con una, no sé si fue con mi madre o quién fue, pero sí me acuerdo de llegar a casa y convencer a una tía mía para que me llevaran a ver la siguiente sesión. Y me fue en el mismo día a ver la de Rozas. qué bueno. Sí. Yo en mi casa yo creo que éramos más modestos y más cutres porque me Ujú. llevaron a ver la batalla de los Ewoks, que era como Ajá, esa versión, un sí, poco ese spin-off raro, sí, que yo creo que además aguanta fatal el paso del tiempo. sí. Eh, y luego de adolescente, porque eso Pues también es una época que te marca mucho el cine. a mí, bueno, yo veía muchísimo cine. También es verdad que ahora decimos, no, siempre hay que ir al cine en salas, pero para mí era muy importante el cine en vídeo. Yo veía un Mm. montón de películas en cine. A mí me encantaba el cine clásico, desde Hitchcock a Billy Wilder, pasando por el cine musical de Busby Berkeley, el cine de la Nouvelle Vague, no sé, Renoir. Me encantaba el cine. Yo tenía muchas películas en casa que grabábamos, como vivíamos todos en el mismo edificio, teníamos vídeos, entonces lo que hacíamos era una cosa muy, muy chunga, que era que grabábamos las cintas con dos vídeos. Entonces veíamos un montón de películas, estábamos todo el tiempo revisando películas, viendo películas todo el tiempo. Y luego al cine, pues empecé a ir joven, pues un montón de películas, te podría decir. Así, no sé, bueno, Mulholland Drive, aunque igual era un poco más mayor, pero Lo que sí, pasa es que en aquella época también muchas veces veías 40 veces la misma película, porque a lo mejor era la que te sí, habías grabado de la televisión o te habían pasado así en plan piratilla o algo eso y vamos, no tenías nada que hacer y te la veías. sí, yo creo que de ser muy, muy pequeña y se venía una amiga mía a casa, que era, sus padres y mis padres eran muy amigos y éramos muy pequeñas, debíamos tener 11 o 12 años, incluso menos. Y veíamos, nos levantamos por las mañanas antes de que se levantaran mis padres y nos veíamos Johnny Guitar, Madre mía, qué ¿sabes? bien. Sí, y me acuerdo de ver Johnny Guitar y estar enfadadísima con la protagonista. Luego te haces mayor y ya empiezas a entender cosas y dices, ¿por qué me enfadaba tanto? ¿No? Y sí, o Eva al desnudo, ¿sabes? A mí me encantaban los grandes guionistas de Hollywood, ¿no? A mí lo que más me gustaba eran esos diálogos de Mankiewicz, Carta a tres esposas. Sí, sí, sí. Y ya hablando de Cerdita, Ujú. eh, ¿crees que en la película te ha influenciado algún director, alguna directora que hayas dicho, aquí, no sé, como que me ha poseído un poquito"? Pues no lo sé, eso yo creo que esas cosas al final las dicen otras personas que a ti. Ya. Digamos que yo lo que intento era sobrevivir, ¿no? A ver, siempre es Nunca mejor interés. dicho, ¿no? Con esta película. Sí, lo que hay que intentar es, pues eso, haces el cine que te gusta. A mí me gusta mucho Hitchcock, me gusta la forma, me parece el director que más me gusta cómo narra, y cómo mueve la cámara y en cierto sentido, a lo mejor más en el corto que aquí, eh, es un director que me interesa muchísimo. Claire Denis es una referencia, por la forma de mostrar el cuerpo y también por la forma de mostrar el deseo. Y Top Hopper, ¿no? Está ahí Mm. La Matanza de Texas, es una película que me parece una obra maestra y la sensación de calor siempre es una cosa que para mí era una inspiración y sobre todo lo local, lo plástico, el terror de la realidad, ¿no? Es una cosa de esa película que siempre me impresiona mucho. El terror, a que hablas del terror en España, como que ha tenido un apogeo de un tiempo a esta parte, sobre Ujú, todo con, pues, tú dices ahora, directores de terror, pues hablas de Balagueró, de Paco Plaza, que son los máximos exponentes posiblemente. Luego ujú, por aquí tuvimos a Calle Casas ujú. con Matar a Dios, maravilloso. Pero, claro, te pones a pensar y dices, un momento, directoras de cine de terror, en España al menos, yo ahora mismo no sabría decirte, además de aquí, Carlota, nadie más. ¿Cómo es posible que este género
Bueno, en España, quizá en el mundo, claro, claro, el mundo es muy amplio. Bueno, en el mundo hay muchísimas más. Ya me imagino. Hay que contar que el cine el cine, bueno, o sea, hacer películas siendo mujer era complicado, hacer Sí. televisión también. El cine de terror se le suele contar más, se suele necesitar un poco más de dinero que para hacer unas películas que sean dos mujeres hablando en una habitación, ¿no? Por otra parte, también está el rollo de pensar de que hay géneros que son femeninos y otros que no son femeninos, ¿no? Y también a lo mejor está que a algunas mujeres pues, no les gustaba el cine de género en concreto. Pero sí es verdad que es una cosa llamativa que hay muchísimas directoras de cine de género en el mundo del cortometraje, Ujú. desde muchos años, y no había mujeres directoras. Yo me acuerdo cuando hice La Rubia, sí, en un festival, dije, no, pues voy a hacer un corto de terror. ¿Y por qué? Ya, Porque me da la ya gana, tenías que... básicamente, porque me da la gana. Pero es verdad que, por ejemplo, yo cuando estaba, yo no me di cuenta que no había, sabes, que no había referentes para mí. Me Ya. di cuenta después, cuando dices, bueno, pues es verdad que de repente te dice alguien, ¿y te ha influenciado alguien? Y dices, pues hablas de Chicho Baini Serrador, de Paco Plaza, ¿no? De gente que has Ujú. nombrado, Sí. pero dices, pues no tengo ningún referente femenino, ¿no? Tengo que hablar de Shirley Jackson en la literatura, ¿no? O Daphne de Maurier, o, ¿sabes? No encuentro referentes que sean en el cine aquí. Es verdad que Josefina Molina hizo una película que tiene algo que ver con el terror, pero yo no la he visto, porque es que no la puedes encontrar en ningún lado, Ya. básicamente. Y mucha gente, y no me acuerdo el nombre ahora mismo, y lo siento muchísimo, pero por ejemplo está Denise Castro, que yo a Denise Castro se la conozco del circuito del cortometraje, y ya hizo dos películas que tuvieron, una de ellas es un mediometraje, uno de ellos es ese medio documental, pero que apenas tuvieron distribución en España, ¿no? Y luego hizo Drácula de Denise Castro, Claro. ella es un actor y ella que se fueron a Transilvania. Y es una mujer que lleva muchos años, pero que no tiene apenas nombre porque bueno, pues por mil cosas, ¿no? Y luego, pues es verdad que no hay más. Ahora es verdad que sí se están buscando directoras, ¿no? Y esperemos que eso dé la oportunidad para que muchas compañeras pues puedan hacer sus proyectos. ¿Por qué por qué te dedicas a este mundo del guión, de luego de dirigir? ¿Qué te hace clic ahí que dices, no, yo quiero Yo contar historias? desde muy pequeña siempre quise contar historias. Yo no sabía escribir y yo le dictaba a mi padre los relatos. Ujú. ¿Sabes? Luego me enfadaba cuando me los leía y no era lo que yo le había dicho. Eh, y O sea, desde ya muy, te muy salía la vena pequeña. directora. Sí. Al principio quería ser actriz porque pensaba que los actores inventaban el texto. Y luego ya descubrí que no, que existía una cosa que se llamaba guionista, una cosa que se llamaba director. Y ya bueno, pues ya empecé a querer ser directora y guionista, la verdad. Nunca, durante un tiempo como que no sabía qué quería hacer, si una cosa u otra, y al final decidí que las dos. Muy bien. Y de hecho empezaste, ¿no? En periodistas. Sí, En una serie, además ya empezaste en la temporada 8, ¿puede ser? no, un poquito Un antes. poquito antes. Bueno, no me acuerdo, ¿eh? Creo que la temporada 8 empecé de guionistas, pero yo empecé de guionista, pero empecé como coordinadora, como supervisora de guión, es decir, como Ajá, script. Empecé, porque yo estaba en la CAM, que es una escuela de cine que hay en sí. Madrid, y justo me dijeron, ¿quieres hacer un corto este fin de semana? Y yo digo, de unos amigos que trabajan en una serie, no sé qué, y dije, venga. Y dicen que necesitan script, y yo, pues bueno, venga, entonces me fui de script con ellos, nos caímos bien, no lo hice del todo mal, y justo quedó libre un puesto de script en la serie y entré a trabajar con ellos y dejé la escuela de cine. Y entonces una vez ya estando en periodistas, que era, de repente me estaban pagando por trabajar en algo que yo siempre quería hacer y que encima nunca pensé que pudiera hacer porque todo a mi alrededor decía que era imposible, ¿no? Pues estando allí, pues ya hice las pruebas para entrar en guión, en periodistas. Qué bueno. Y Sí. bueno, imagino que la experiencia buenísima. Bueno, claro, o sea, trabajar ahí con todos estos actores y toda esta gente que Una serán especie de grandes máster, ¿no? Para profesionales, alguien que acaba de empezar. sí, 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 por supuesto. Y aparte te ponen los pies en la tierra, ¿no? Claro. Porque vas, pues eso, con toda la arrogancia de la juventud pensando que les das mil vueltas a todo el mundo y de repente te dicen, espérate, que esto es una profesión, ¿sabes? Y luego, bueno, pues sí, la verdad es que no he parado de trabajar en televisión desde entonces Y y además así. en pelotazos, ¿no? Has estado
en Puente Viejo, en Acacias, Sí, eh, en Águila Roja. en Águila Roja, Sí, tanto en la serie como en la peli. sí. Y nada, que imagino que también. Bueno, ahí tengo una pregunta que hacerte, es una pregunta de, yo diría de novato, o sea que ya te pido Ujú. disculpas. En tus primeros trabajos sales como realizadora, Sí, pero luego ya sales como directora. Entonces yo he dicho, sí. voy a ver cuál es la diferencia. Y he visto, la diferencia en el cine no es ninguna, lo que pone en Google. Y en televisión es que la realizadora simplemente realiza y no tiene poder para dar su, digamos, de editorial o algo así. Y la directora sí. Pero claro, eh, Digamos que en televisión la única persona que tiene poder creativo total es el productor ejecutivo. o sea, el que pone la pasta. Eh, no, el que pone la pasta es la cadena. El Ajá, productor ejecutivo es digamos, el productor artístico, ¿no? El que tiene el poder creativo total, ¿no? Que a lo mejor pone dinero su productora, pero realmente el que pone el dinero es ya. hay una persona por encima, ¿no? Que sea bien sea la productora para la que trabaja el productor ejecutivo o la cadena. Pero el realizador en televisión lo que hace es que si el director hace una puesta en escena, ¿no? Mueve a los actores y dirige a los actores, el realizador dirige la cámara y cómo se va a Mm, narrar eso. Y también estás a cargo muchas veces estás en montaje también, ¿no? Y yo de hecho hacía bastante postproducción. Entonces, bueno, lo que tiene es que te da muchísima agilidad a la hora de rodar, ¿no? Porque muchas veces venían los directores y te decían sobre el momento cómo se iban a mover los actores y qué iban a hacer. Y en base a eso tú tenías que pensar cómo lo ibas a rodar, contárselo a los cámaras y hacerlo de una manera interesante, divertida y en tiempos. claro. Entonces, Y da sí, sí. mucha agilidad. Luego ya dejó de haber realizadores, porque realmente no tiene ningún sentido que haya realizadores y directores separados, porque todo tiene que ir a una, pero una cosa que así funcionaba la televisión en España en aquel momento. Y Ujú. al dejar de haber realizadores, pues bueno, ya empezó a hacer la tarea del director, la tarea la directora, la que aúna todo eso, ¿no? ¿Y dónde disfrutas más? ¿Escribiendo antes, cuando está en tu cabeza tal, dirigiendo después, a lo mejor montando o postproduciendo? Imagino que postproduciendo no, no tanto. Depende, o sea, como coordinadora de postproducción, no. Eso era un rollo absoluto. Era un rollo monumental. Montando te lo pasas bien, sobre todo si te entiendes con el montador y te entiendes con el productor ejecutivo y con toda la gente involucrada, pues es una tarea muy divertida. A mí me gusta mucho escribir, yo soy muy feliz escribiendo, muy feliz, pero a mí me encanta trabajar con actores. Entonces, cuando tuve que elegir realmente cuando dejé de hacer guión en televisión fue en parte porque echaba de menos el rodaje y echaba de menos el trabajo con los actores. A mí Ujú. me encanta escribir, me encanta escribir, creo que soy mejor dirigiendo actores que nada más de lo que hago, pero es que me encanta. Entonces, bueno, digamos que soy muy feliz escribiendo, muy feliz, pero no podría vivir sin dirigir actores. Creo. Las rubias es, digamos, tu primer proyecto así más personal, donde tú dices, yo escribo, yo dirijo. Sí, bueno, yo llevaba mucho tiempo haciendo televisión hasta que decidí, bueno, yo empecé por esto por algo, ¿no? Para contar, buscar mi voz. Y escribí justo, pues al principio la idea era hacer un largo, pero claro, un largo era muy complicado levantarlo con una cosa tan cara. Y dije, voy a hacer un corto, em, que es justo lo que te dicen que no tiene que ser el primer corto, ¿no? Que te dicen que sean dos personas hablando, pocas localizaciones, y las rubias eran 18 secuencias con 18 localizaciones distintas, con cromas, persecuciones. Y bueno, me di cuenta de varias cosas. Por una parte, me di cuenta que los actores y las actrices de España son muy generosos y que si tú tienes un proyecto que les interesa, un personaje que les interesa, van a apostar por ti aunque no te conozcan, y te van a dar su tiempo en fin de semana, aunque no tengan tiempo para nada. Y también me di cuenta que de repente que había alguien fuera que fuera me refiero al público de los festivales, y tanto en España como en Estados Unidos y en otros lugares de Europa, pues que estaban, lo que yo tenía que decir les hacía gracia. Bueno, hay aquí una persona, que luego imagino que hablará, que me ha dicho, estoy deseando que haga el largo de las rubias. Sí.
Bueno, las rubias estamos en ello. Por una parte es un largo que es más complicado que Cerdita. Y bueno, de hecho este año he estado desarrollándolo con un lab de guión que subvencionan pues a esta mujer, Nicole Kidman y Kate Blanchett, que se llama The Brightest Lab. Y bueno, hemos estado trabajando en el guión y es un guión que es más complejo que las rubias y que está esperando simplemente su momento. Bueno, que dices lo del laboratorio, Ujú. también me ha apuntado por aquí, pero bueno, tú me lo dirás, algo con los rusos, Sí, bueno, los rusos son con es los un festival directores de Vengadores. sí, es un festival que se llama Sundance, que sucede al mismo tiempo que sucede Sundance, que yo fui con mi cortometraje, con Cerrita cortometraje, me Mm, seleccionaron allí y bueno, yo estaba muy contenta porque lo había puesto ahí, estuvimos en Sundance, estuvimos pues, conociendo un montón de gente interesante allí. Y cuando me estaba viniendo me dicen, oye, que te han dado el premio, el fellowship de los hermanos rusos de Agbo. Y yo, ¿qué es eso? Y me di cuenta que era lo que era, y es que dentro de entre todos los cortos y todas las películas que seleccionan en Slamdance, los hermanos rusos te ofrecen una mentoría de un año y aparte te dan bastante pasta para mantenerte durante ese año y te desarrollan tu carrera, ¿no? Hacen una especie de inversión en ti como autor. qué bueno, Y bueno, la cuestión es que a mí yo fui a Slamdance en el 2020. qué bien. Entonces, claro, yo no, ¿Qué puede pasar, no? entonces a mí me ofrecí, pero me vino muy bien, porque claro, yo en ese tiempo, pues eso, con lo que me dieron, pues pude mantener durante la pandemia, básicamente. Y además, bueno, todo fue online con ellos realmente en ese momento, pero luego lo que tienen los hermanos rusos, que es una gente que les gusta invertir en comunidad, digamos que lo que tiene es el Festival de Slamdance, que también es uno de los miembros fundadores, es Soderbergh y tal, es que son gente que como que quieren devolver cosas a la comunidad, ¿no? Entonces, forman una cosa que se llama el Storytellers Collective, que forma una especie de, como de comunidad de gente que estaba relacionada con ellos a través de la beca AC o otro tipo de cosas que tienen que ver con su productora. Y entonces hacemos una serie de, bueno, encuentros mensuales de vez en cuando y bueno, digamos que hay una ventana de comunicación abierta bastante fluida. Y yo a ellos los conocí en persona en el estreno de Grey Man, que la estrenaron en Londres y nos invitaron. Mm. Qué bueno. Bueno, Sí. creo que ya tenemos titular, ¿no? Los directores de Vengadores mantienen durante la pandemia a Carlota Pereda. O sea, eso ya lo dejamos ahí, clickbait. Sí, sí, no, la Y verdad es que ese festival está muy bien. Siempre se lo digo a los alumnos de las cosas que voy. Digo, mira, es un festival que tú tienes un corto, el corto ha podido costar 3 duros. De hecho, ha habido veces que ha sido así. O sea, no es con cortos, porque generalmente nos suelen dar el premio con el corto, pero la película por la que dieron hace 2 años es una película hecha por amigos, pero se ve una originalidad y de repente este festival te presentas, no tienes que tener grandes medios, pero te abre una puerta bastante importante, ¿no? Y ahí ya puede acceder claro, cualquier persona. qué bueno. Mm, Vamos con Cerdita. ¿De mm. dónde viene la idea de Cerdita? Bueno, Y bueno, y sí. perdona, y así acabo de redondear la pregunta. ¿Estaba primero pensada como corto o como largo? No, Cerdita no surge como un largo, surge como... Yo quería hacer un corto cuando de hecho estaba trabajando en el guión de Las Rubias, porque hubo un primer intento de rodarla en aquel momento. Y, pero surgió esta idea y yo no te quería contar, porque contaba, por una parte digamos que yo siempre quería hacer algo que tuviera que ver con el bullying, ¿no? Y tenía una serie de miedos que venían de haber sido madre, ¿no? Que como que necesitaba plasmarlos de alguna manera. Y también tenía la idea de hacer algo que tuviera que ver con terror a la luz del día, ¿no? Y estando en la piscina de la Vera, donde luego rodé el cortometraje, pues vi a una adolescente que estaba a la hora de la siesta, ella sola ahí, y me dio por pensar, ¿qué hace aquí, no? Porque no había nadie más, solamente estamos ella y yo, porque nadie en su sano juicio en verano se va a la hora de la siesta a ningún sitio que no sea su casa, ¿no? Y me dio por pensar que igual es que no quería que nadie la viera. Y justamente algo detonó en mí que esa misma tarde escribí el cortometraje y lo quería rodar. Y todo el mundo me decía que ya lo hiciera más cortos, que ya con la rubia sea suficiente, que me centrara en el largo, pero tenía que contar esa historia. Ujú, Y bueno, estuve 2 años hasta que encontré a Laura Galán ujú. para
para interpretarlo, y para entonces ya habíamos pedido subvención de la Comunidad de Madrid y del ICA. Y bueno, teníamos un deadline bastante gordo cuando dimos por fin con Laura, ¿no? Porque era un momento que era como, ostras, digo, ¿qué hago? Digo, si no consigo a la actriz, ¿qué hago? Tengo que renunciar a la subvención, tengo que renunciar a todo. Y bueno, pues la verdad es que al final fue una alegría, ¿no? Di de lado al proyecto del largo, pero era una urgencia que me surgió con esta historia que no la podía dejar escapar. La verdad es que Laura está maravillosa, tanto en el corto como en el largo, bueno, y de ahí también el premio Goya, Ujú. y se echa la película a las espaldas, pero de una forma increíble. Sí, Laura es maravillosa. Sí, sí. Eh, el casting de la peli, ya hablamos Ujú, del largo, porque a mí ahí quien más me choca, para ujú, bien siempre, pero es Carmen Machi, porque Carmen ujú, Machi tiene ya un nombre, digamos, en la comedia. Es verdad que Carmen Machi ha ujú, hecho de todo y Carmen Machi te lo va a hacer bien todo, pero claro, tú ves a Carmen Machi y dices, ay, Carmen Machi ahora me va a hacer reír seguro, cuando tiene un personaje que, bueno, para nada hace reír porque además es también tiene su punto. ujú, Y luego el resto de casting, entre ellos nuestro amigo asesino en serie. ujú. Para mí, para mí los mejores actores del mundo son los actores de comedia. Creo que es lo más difícil de hacer la comedia. Y si eres actor de comedia, puedes hacer cualquier cosa. Y aparte, algo que tiene la comedia y el terror es que todo se basa al tempo, ¿no? La Ujú. forma en que se construye un gag en terror, un gag en comedia, es lo mismo que se construye un susto en terror. Y aparte, Carmen Machi, para mí el tono de la película era Carmen Machi, ¿no? Carmen Machi, que es capaz de hacer drama, es capaz de hacer naturalismo y es capaz de hacer comedia, ¿no? Entonces, para mí el tono de la película, cuando intentaba explicar qué tono era, ¿no? Porque era, no, es que tiene comedia, tiene terror, tiene naturalismo, ¿qué es? Digo, pues es Carmen Machi. Claro. Eh, ¿Sabes? Mm. Y por otra parte, Richard Holmes, que engordó 26 kilos para hacer la peli, que fue una entrega absoluta, ¿no? Y para mí el personaje, la diferencia respecto al corto es que, aunque Paco es maravilloso, en la película yo necesitaba a alguien que fuera más joven por un tema simplemente de evitar una capa de que pudiera parecer su padre o que pudiera haber un rollo edípico, ¿sabes? Ya. O, o que pudiera haber un rollo incluso de agresión sexual, ¿no? En ese sentido, lo que me interesaba era hablar de la fascinación con los chicos malos, no entrar en ese otro tema, ¿no? Entonces, para mí, yo necesitaba que fuera una persona más joven. Y Richard tiene algo muy vulnerable al mismo tiempo que imprevisible también. Sí, porque Lo hacía muy interesante. su personaje realmente lo hace por algo. O sea, digamos que hay serial killers que lo hacen sin más. Ujú. En cambio, aquí parece que hay algo que le remueve, porque el socorrista muere porque le dice, las amigas, las que le hacen bullying mueren, no mueren, pero por todo esto, le mueve algo y es algo que en principio terroríficamente es bueno, que es Sí, defender al débil. a mí hay una cosa que me interesa mucho del personaje del desconocido, que por una parte bueno, es buscar también el rollo de los grises, ¿no? De intentar que en la película, ¿sabes? Siempre nos intentamos pensar, no es que esta persona es buena o es mala. Y dice, bueno, esta persona es humana, se va a Ujú, equivocar, para empezar, ¿no? Pero luego hay una cosa que es que es verdad que cuando te pones a leer realmente sobre asesinos psicópatas y empiezas a estudiar eh, pues un poco más de psicología en serio, ¿no? No es el coleccionista de huesos ni Aníbal, ¿no? Es otro tipo de asesinos psicópatas y otro tipo de construcciones psicológicas distintas. Y por otra parte también es que para mí el personaje del desconocido es el personaje que más tiene que ver con el espectador. Una cosa que me di cuenta yo con Cerdita el corto es que las películas son la gente que las hacemos, pero sobre todo son la gente que las ven. Y me pareció muy interesante explorar eso en la película y ya desde el primer momento quise que uno de los protagonistas principales de la película fuera Sara, el desconocido, la madre y el espectador. ujú, Y digamos que donde más presente está el espectador es en la construcción del personaje del desconocido. ujú. Porque va a ser para ti distinto que para otra persona. Claro, Siempre. claro, claro, claro. Además es una película donde la voz cantante la llevan las mujeres.
La que realmente busca a su hija desaparecida es la madre que luego se pelea con Carmen Machi, ¿dónde está mi hija? ¿Tú has visto a mi hija? El padre de Sara, en este sentido, está como ausente, está como que le supera todo, como que no se entera bien de lo que está pasando. Eh, la Guardia Civil también los veo un poco que no saben muy bien dónde están. Bueno, Juan Carlitos sí se entera, ¿eh? Juan Carlitos sí ve que Bueno, pasa algo. Lo que pasa es que no le dan bola, pero sí se no le da bola entera. a su padre. Sí, no ahora su padre, pero él sí se entera. Él sí le hubieran dejado, igual hubiera metido en algún problema a Sara y a lo mejor las chicas hubieran tenido mejor suerte. Posiblemente. Es Sí. una película que yo la veo terrorífica por muchas partes. Terrorífica por la tensión, o sea, yo acabé casi con agujetas de la tensión. Luego terrorífica por el tema del bullying y los que a lo mejor en algún momento de nuestra vida hemos pasado algo parecido, pues, ostras, no, nos remueve. Luego terrorífica también por también la actitud un poquitín de la madre, porque Ujú. me pareció terrorífico aquello de que te llaman cerdita, no te preocupes que lo vamos a arreglar. Y tú dices, hombre, por fin va a poner, y va y le pone un plato de ensalada en vez de decir, oye, todo el pueblo, a ver qué pasa. Terrorífica también, hay un momento que me pareció terrorífico, que es el niño, ¿qué edad puede tener en la película? ¿10 años? Sí, Que ve porno, es que que eso es la verdad, ya, ya, lamentablemente. pues eso es terrorífico. O sea, me Sí. parece terrorífico también por ahí. Entonces es una película que como que mete como muchos terrores juntos. El Bueno, terror, perdona, de la incomunicación de la hija con la madre, del bullying, todo esto. bueno, realmente estábamos hablando no solo de qué hace posible la violencia, ¿no? ¿Qué es lo que hace posible la violencia en el mundo? Pues un montón de cosas. Y generalmente son un montón de comportamientos adquiridos, una clase de situaciones y relaciones sociales que hacen que las cosas sean posibles. Y es verdad que no todos nos vivimos rodeados de violencia a diario y no nos damos ni cuenta muchas veces. Mm. Y ya dos últimas preguntas para ya dar pie a todo el mundo que está por aquí. Son técnicas. Ujú, Una, el formato. ujú. Yo que me he comprado mi flamante tele 65 pulgadas y me veo la película en 4 tercios. Entonces, ya imagino que viene ahí el tema de sentirte oprimido, o no sé si tirabas por ahí, o querías también que sonara más ochentero. Pues dan varios motivos. Por una parte es lo que dices tú, para que es el formato académico es 4 tercios, es un formato más claustrofóbico. Por una parte también nos recuerda a la gente que somos mayores, nos recuerda a nuestra infancia por diversos motivos. También te remite al cuento. Por otra parte, da lugar al fuera de cuadro, Ujú. porque hay más cosas que quedan fuera de cuadro y eso para el terror y para la inquietud siempre es más interesante, pero sobre todo porque el formato 4 tercios hace que tú tengas que componer siempre con el cuerpo. En un plano corto, si yo un plano corto en 4 tercios, voy a tener que tener, por ejemplo, tendría que tener más cuerpo, así siempre, ¿no? Por cómo es el formato para poder componer bien. Con lo cual, en el 4 tercios siempre está presente en el cuerpo. En el 16 novenos, en el 2,35, tú puedes hacer un plano de la cara sin que esté presente el cuerpo, en un plano corto. Pero en el 4 tercios siempre, sobre todo con las ópticas que jugamos nosotras, que son ópticas que te implican estar más cerca del personaje, siempre está presente el cuerpo. Entonces, para nosotros era muy importante que una película que va sobre la relación en parte que tenemos con el cuerpo, tanto como espectadores como el personaje de Sara, eso era muy interesante. Y luego cuando yo presentaba el corto en festivales, me parecía muy gracioso que a muchos adolescentes les recordaba Instagram. Entonces dije, mira, Mira, todo es a favor. totalmente. Pero la película la empiezas con unos planos muy cortos, en este caso de las vísceras, de la carne, Sí. de todo de ese tema. Sí, es que la estructura del slasher, que en ciertos sentidos seguimos con la estructura del slasher, empieza siempre con un asesinato, pero nuestro slasher es sui generis, entonces empezamos con unas, Con con una- unas morcillas. Bueno, habéis empezado con una carnicería, como cualquier slasher. Claro, sí, Y exacto. luego la última pregunta es sobre el sonido. Y de Ujú, hecho hay un texto, bueno, nosotros aquí somos
de ver los títulos de crédito y pone Mm. todos los sonidos, la banda sonora se ha realizado a partir de sonidos del rodaje. Sí. Entonces, por ahí, ¿qué es lo que estamos buscando por ahí? ¿Qué está pasando? Porque además son unos sonidos muy, muy potentes. Bueno, digamos que a mí el diseño de sonido me fascina, siempre me interesa mucho crear el final. Y acá estamos hablando del audiovisual, estás creando un nuevo mundo con el sonido, ¿no? Y en el sonido de Cerdita no solo es naturalista, sino que también es subjetivo, tiene mucho que ver con lo que piensa Sara, ¿no? Y muchas veces no hay música, pero estamos creando una banda sonora con esos propios sonidos que hizo Nacho Arenas, con el que trabajo siempre, que es maravilloso. Y en el caso de la música está realizada con sonidos reales. Lo que se escucha la música de Oliver Arson, que ha ganado este año por Las Vestas, la música está hecha con grillos, con la sierra mecánica, con el motor del coche, con los gritos de las chicas. Me interesaba algo que fuera muy orgánico, ¿no? Que jugáramos con el género, pero que jugáramos siempre con algo que fuera muy orgánico. Toda la película y toda la idea, tanto narrativa como visual, viene de que estamos siempre en base a contar el viaje emocional de Sara, ¿no? Ujú. Y siempre casi desde su punto de vista. Entonces tenía que ser todo con cosas que fueran cercanas a ella. Genial. Mm, mm, Podemos ya ir levantando la mano todos, la mano virtual, quien quiera preguntarle cualquier cosa a Carlota o quien quiera comentar mm. algo de la película, mientras van levantando manos. Oye, eso de estrenar mundialmente en Sundance, eso es, vamos, eso casi ni en los mejores sueños, eso es una maravilla. Bueno, a mí me Cómo encanta. te sentiste? Pues fue una alegría. Bueno, no pudimos ir por el Omicron, pero a mí fue un alivio para empezar, porque dices, bueno, parece que la película va a tener, va a tener recorrido, ¿no? Cuando ves que pasa algo así. Y sobre todo porque para mí es un festival que, para mí, sin tener yo mucha idea, creo que era que tiene mucho que ver con nuestra película, ¿no? Que hay películas que son para festivales, ¿no? Y nuestra película es de Sundance. Y sobre todo en la sección en la que estábamos, que es Midnight Madness, que es la sección en la que estrenó Reservoir Dogs Tarantino, Qué ¿no? bueno, Entonces es como dices, es que es nuestra sesión, o sea, no podía haber elegido otra mejor. la verdad Y es que sí. la verdad es que muy contentos. Y luego aquí en España, en San Sebastián, Sí, San Sebastián y, que luego Sitges, así que muy bien, muy felices. porque pues ya lo que me llama la atención lo de San Sebastián, de que justamente a lo mejor Sundance podría ser más cercano, entre comillas, ¿vale? Vamos a entrecomillarlo todo, más cercano a Sitges, quizá, ¿no? Eh, En tal. Entonces, claro, San Sebastián, y ahí estrenas, digamos, en España, y imagino que otras sensaciones diferentes, igual de buenas que en Sundance, porque el público sí, es otro público. sí, bueno, es que realmente el Sundance es un público muy variado, porque es público de cine de autor, pero también público de cine de género. Y la gente que va a San Sebastián, a la sección que vamos nosotros, pues es una sección que entiende un poco de la diferencia, ¿no? De las finas líneas que hay entre el género, ¿no? Que no tienes por qué eso, bueno, que el cine de autor muchas veces está viviendo en ese lugar. Claro, Y la verdad es que nos sentimos muy cómodos allí, fue un honor, la verdad. qué Eh, bueno. la pena no fue haber visto más películas, porque cuando vas a los festivales, realmente lo que tienes que hacer es promoción y no puedes ver más películas, pero desde luego fue un honor. Yo no me lo podría haber imaginado. ¿Sabes? Qué De bueno. hecho, la idea inicial era estrenar en Sundance cuando nos seleccionaron y estrenar poco después, pero, pero bueno, al final salió mejor. Vamos con Auro, que además se tiene que ir, entonces le damos paso y que nos cuente. Auro, muy buenas. Hola, muy buenas. Hola, Nada, Auro. deciros que muy, muy, muy interesante todo lo que nos has contado. Ese macromundo que es casi, casi indigerible, ¿eh? Ujú. Así que, bueno, te quería preguntar eh, algo de los títulos de crédito que me llamó mucho la atención, algo un poco raro, ¿no? Eh, Hay una persona encargada de la huella de carbono Sí. y dos personas eco-manager. A ver, me sorprendió y me agrada mucho, porque, bueno, creo que es muy importante al día de hoy. Si nos puedes explicar un poquito, aunque sean unas preguntas un poco raras. No, para nada. Bueno, es una historia que yo te puedo explicar, pero que te podría explicar sobre todo María Soler de Morena Films, Morena Films tiene un compromiso con el medio ambiente, del que yo formo parte, que es intentar Ujú. que los rodajes sean lo más sostenibles y ecológicos posible, tanto desde que la gente que estábamos ahí viviéramos todos en la zona,
no hubiera traslados, intentar que la gente no fuera en coche, que la comida fuera totalmente del lugar, ecológica. Hasta los lavabos eran ecológicos, que eran con serrín, no había agua. Pues intentar eso, que la huella ecológica fuera cero. Mm. Sí, y luego Pues aparte muy, compensar también con plantando árboles, pero intentar sobre todo que lo que tiene que ver con el rodaje no genere residuos y sea respetuoso con el medio ambiente. bueno, estamos en línea y bueno, creo que tiene que ser así. Después, nada, muy acertado el que Laura Galán sea una chica, ya no una jovenzuela, aunque realmente hace un papel extraordinario. Me parece muy delicado para, bueno, que una niña jovencilla quizá no asimilase la responsabilidad y bueno, podría tocar un poco su ego, ¿no? Entonces, muy Bueno, acertado que esta chica que lo hace muy bien, pero que no sea una adolescente. bueno, es que yo cuando estuve haciendo casting hasta que me di con ella, me di cuenta que no encontraba adolescentes que tuvieran la fortaleza para hacerlo. La fortaleza, ¿sabes? Digamos que las armas emocionales para hacerlo. Que para hacerlo con un adolescente iba a tener que tener compromisos que no quería tener artísticamente y tampoco quería hacerle pasar un infierno a un adolescente por hacerlo como debería, ¿sabes? No quería hacerlo. Y entonces, bueno, fue una suerte encontrar con Laura Galán, que tiene una genética prodigiosa y un talento descomunal. Pues Ujú. efectivamente, mi Muy bien, enhorabuena. Yo tengo que dejar, pero eso, repito mi agradecimiento. gracias, Auro. Gracias. A vosotros. Vamos con Ramón y con Sol. Hola, buenas tardes. Hola, hola ¿Qué Carlota. tal? ¿Qué tal? Bueno, para empezar, agradecerte mucho tu presencia y sobre todo todas las explicaciones que nos has dado y de comprender este mundo tan complejo que es el cine, la distribución y los festivales y bueno, y todo lo que tenéis que hacer los cineastas y los que trabajáis en este mundo para poder sacar adelante vuestro trabajo, que es complejo. Y con respecto a la película, pues felicitarte también porque me ha parecido una película, desde el principio, las primeras escenas me han parecido impresionantes, cómo muestra con 4 o 5 cosas cómo se vive en un pueblo. Bueno, pues todo este mundo de, ¿cómo te diría?, de opresión, ¿no? De pandillitas y de cómo una persona que se sienta un poco distinta puede pasarlo tan mal. Y nada, simplemente era pues un poco lo que han comentado los demás, que la actriz me ha parecido buenísima y que entiendo que tú no quisieras forzar a una persona adolescente a hacer un papel de este calibre porque es muy difícil hacer pasar mal a una persona todas estas situaciones. Y después una pregunta que sería de esto que me pareció muy impactante, donde se producen todos los asesinatos finales. ¿Esto dónde lo habéis rodado? ¿También allí en Extremadura? Sí, de hecho, yo cuando estaba escribiendo el guión, que fui a presentar el corto al pueblo, a Villanueva de la Vera, dije, bueno, yo tengo el guión, digo, pero la parte final no la voy a poder rodar aquí porque no tenéis este sitio. Y me dijeron, sí que tenemos. Digo, ¿cómo que tenéis? Sí, sí, lo que pasa es que nunca la hemos abierto porque nunca nos dieron la licencia por no sé qué, no sé cuánto. Digo, perdona. Dice, sí, lleva 7 años abandonado. Puede ser. Entonces me dejaron ir porque los del pueblo no pueden ser, o sea, no han podido portarse mejor con nosotros ni apostar más por el proyecto. Y cuando estaba escribiendo el guión, fui ahí, me abrieron todo, me enviaron cómo funcionaban las historias, las palancas, no sé qué, y yo reescribí la secuencia final en base a lo que vi allí. Ya. Y ¿Y cuando, qué y era eso? cuando En realidad, ¿qué sitio era ese? es lo que parece la peli, es un Ah, matadero. un matadero. Es un Ah, ya, matadero. ya. Y la historia es que cuando nosotros rodamos allí, el matadero estaba sin usar, limpio, impoluto, bueno, con polvo, pero impoluto. Y lo que hicimos nosotros fue romperlo y ensuciarlo como si llevara años abandonado, pero hubiera estado en uso. Ajá. Entonces, de hecho, cuando llegaron los del equipo era como, ¡qué asco esta suciedad! Nosotros, que esta suciedad es nuestra. Es suciedad vamos, de Colacao. Pues Pero está claro, al muy principio, conseguido. Muy pero bueno, conseguido, aparte, sí. la gente estaba contenta porque diciendo, mira, aquí no ha habido sufrimiento, ¿no? El único sufrimiento es el nuestro. Aquí. Gracias, Muy Sol. bien.
De nada. ¿Cuánto tiempo estuvisteis allí en Villanueva rodando? Estuvimos 6 semanas. Lo que Seis tiene semanas. también 6 semanas, que no está mal, pero teniendo en cuenta que en verano las noches son mucho más cortas, sobre todo en Villanueva, pues estamos un poco apretados, la verdad. Ya me imagino. No, la Sí. verdad es que todo aquello es precioso. Nosotros estuvimos este verano pasado y lo de Ujú. las pozas y todo esto, y de hecho estuvimos bañándonos al lado de la piscina esta famosa y vamos. Sí, es que el año pasado estaba cerrada porque hubo mucha sequía y el año pasado la cerraron. Ujú. Sí. Y esas 6 semanas con, bueno, ya lo has dicho tú, pero con el pueblo, bueno, se volcó totalmente con vosotros. Sí, el pueblo se volcó todo el mundo, desde la gente que estaba como Porque figurante extras, es que había no deja gente que de estaba ser, claro, trabajando. un pequeño, entre comillas, ¿vale? Fastidio, porque claro, es la vida de ellos, viven ahí, de Sí. repente tendrás ahí, pues no sé si algún camión o algún tal o un cual, y con tus historias, claro. Entonces, Pues claro, habría gente que le fastidiáramos, seguro, que seguro que se molestó, seguro, pero vamos, que sobre todo la gente lo que quería, la gente estaba como figurantes, qué aparte de bueno, que nos llevaban el catering ellos, pues todo. Teníamos una guardería también, que contratamos a gente de la zona para que la gente para poder conciliar en el rodaje, eh, que es la primera vez que se hace en España, que hay una guardería en rodaje. qué bueno. Eh, bueno, y estamos ahí conviviendo con todo el mundo realmente, y aparte que mucha gente salió no solo como extras, sino como actores en la peli. Sí, Sí, o sea, sí, llegasteis a contratar a gente de decir, mira, claro, nos del vale, pueblo, claro, sí, sí, hicimos casting ahí. De hecho, una de las chicas que sale es de Villanueva, pero también las señoras, sí, sí, todos los figurantes son gente de Villanueva. buenísimo. Sí, Vamos con Nuria Albert. Hola, ¿qué tal? muchas gracias por estar aquí y sobre todo por crear una peli como Cerdita. A mí me ha encantado, bueno, y Albert Qué también. guay, qué guay. Y bueno, hemos estado hablando todo el rato que era una película de terror, pero yo no he tenido esa sensación. Yo creo que porque desde el principio me identifiqué con el asesino, más que nada el bullying era tan brutal hacia el personaje de Sara, que ese momento cuando está dentro de la piscina y la están insultando y es tan feroz el ataque, que en ese momento ya te identificas con quien haga algo para que acabe ese horror, ¿no? Y, Ujú, y por eso no lo viví tanto como una peli de terror, sino que conectó con mis instintos más primitivos, tal vez, ¿no? De querer acabar ujú. con eso. Y de hecho, supongo que no es casual que el personaje, la única que muere de las tres chicas, sea la que es más brutal, ¿no? Con Sara. Sí, digamos que el karma tenía que actuar en algún lado. Sí, sí. Y luego también me gustó el personaje de Richard Holmes porque tuve todo el rato la sensación de que era como una especie de alien, ¿no? Porque era un personaje que era bastante omnipresente, que aparecía cuando casi no te lo esperabas. Tenía un punto de misterio que me gustó mucho también. No sé si es algo buscado mm, o qué tipo Mira, de tenías en mente. bueno, yo con el personaje del desconocido es el personaje más difícil de construir desde el punto de vista de la interpretación y de la dirección. Pero Mm, también a la hora de rodarle, es un personaje que siempre hemos pensado mucho cómo le rodábamos, ¿sabes? Nunca es casual cómo se coloca la cámara con respecto a él. ujú. Pero bueno, como te digo, es una cosa de como este personaje, si te digo yo cómo es, ya quedas solo con mi versión, y como a mí lo que me interesa es que haya tantas versiones como espectadores, pues no te voy a dar una respuesta clara. Pero lo que sí te diré es que el desconocido tiene un nombre, y ese nombre solo lo saben Laura Galán y Richard Holmes. Ah, Y tiene una historia detrás también. Sí, de hecho él tiene una historia. Yo le entregué un documento que va desde el día que nació hasta 3 minutos antes de conocer a Laura en la piscina, al personaje de Sara. mm, Y claro, él tenía mucho que decir, pero sobre todo tenía mucho que callar, porque era como, es que no puedo decirlo todo, porque si lo digo todo o si lo represento todo, eh, muere el misterio, ¿no? Entonces es un personaje mm. muy complicado. Pero sí, tiene una backstory bastante detallada, sí. ¿Tenemos Ah, precuela? se nota, sí, de alguna manera. Nunca digas nunca jamás.
Muy bien. ¿Algo más, Nuria, Albert? Bueno, yo quiero felicitarla porque me ha encantado esta película. La he encontrado buenísima, muy buena. Y Qué hay bien. mucho guiño a mucho cine de terror, creo. Sí, 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 a las cosas que me gustan. Muy bien, muchas gracias. De nada. Gracias. Bueno, y ahora la persona que ha dicho ojalá hubiera un largo de las rubias, Marta. Hola, buenas tardes a todos. Hola, Hola. Carlota. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bien, pues mira, he estado leyendo, bueno, yo he visto así algunas entrevistas que has hecho y ya he visto por qué no habías desarrollado más la historia no habías hecho un largo sobre las rubias, porque se te cruzó un poco la historia de Cerdita, ¿no? Y desde un punto de vista personal necesitabas contarla. Y entonces el proyecto de las rubias como largometraje lo dejaste un poco aparcado, ¿no? A mí de Cerdita, bueno, las rubias me ha encantado, me reí muchísimo. Em, y de Cerdita me ha gustado mucho, me he fijado mucho tanto en la fotografía como en el sonido, ¿no? Ujú, Yo creo que son súper importantes para crear esa atmósfera que has conseguido también, ¿no? De tensión, de momentos de terror, momentos incluso de risa, que también oí en una entrevista que decías, bueno, que era que la película de Cerdita también había influido mucho en ti el cine coreano, ujú, porque es capaz de hacer que confluyan distintos géneros cinematográficos en una misma película. Y yo creo que eso lo has conseguido muy bien en ujú, Cerdita, ¿no? Que haya a lo ujú, mejor puntos de risa y ujú, luego puntos súper desagradables de terror, ¿no? Y se mezcle todo un poco como ujú, eso en el cine coreano del sur, yo creo bueno, no sé, a mí también me ha recordado mucho bastante tu película, ese tipo de cine. ujú. Quería preguntarte, a ver, que me había apuntado por aquí varias cosas. Mm, sí, en una entrevista leí que querías que el corto de Cerdita que pudiera llegar a más plataformas. Era una entrevista que diste para para el periódico, para la sección de Woman, e incluso a institutos, asociaciones de mujeres y adolescentes. No sé si al final habéis hecho eso. Bueno, el corto está en el corto, digamos, lo que no sé si está, has dicho tal cual en la entrevista, pero el corto está, o sea, está ahora mismo en bibliotecas, por una parte, y se utiliza como material didáctico en institutos, sí, en Qué institutos y bien, universidades. Sí. muy bien. Y luego Y lo que sí hacemos, como por ejemplo, hay una cosa que, como yo no tengo los derechos del corto, lo tiene mi productora, pero lo que sí tengo establecido con ellos es que siempre que nos lo piden en una ONG o una asociación de mujeres o una asociación de bullying, nosotros dejamos el corto sin que tengan que pagar ningún fee. Fee ujú, quiere decir que en algunos festivales pues te dicen, te damos 10 euros o 65 euros por poner la película. Nosotros ujú, tenemos establecido que siempre que nos lo pida una asociación de mujeres o de bullying o cualquier otro tipo de ONG, lo entregamos gratuito. mm. Luego en otra entrevista leí bueno, que los cortometrajes en España se tratan bastante bien comparado con el resto de otros países, especialmente en Estados Unidos, ¿no? Como que somos afortunados, ¿no? De poder trabajar como cortometrajistas, si se puede decir así, en España. Em, pero que a lo mejor la gente no conoce mucho las plataformas en las que, por ejemplo, Filmin sí que apuesta por el cortometraje, pero no sé, yo solamente conozco Filmin y Vimeo. No sé si me sabes decir alguna otra. Bueno, Vimeo realmente es como YouTube, lo puedes poner tú así tal cual y a lo Ujú, mejor puedes monetizar Vimeo, ¿sabes? Puedes poner que la gente tenga que cobrar. Pero bueno, sí, hay bastantes plataformas. Lo que pasa es que no tengo muy mala memoria, pero por ejemplo, Freak también tiene su plataforma que pone cortos y te hace y puedes suscribirte.
Por ejemplo, también internacionalmente hay algunas plataformas así. Cuando yo me refería a que el cortometraje en Estados Unidos es más complicado, quiere decir que en Estados Unidos no hay ningún tipo de subvención, pero Ya. ninguno, ¿vale? Y todos los festivales de cine en Estados Unidos, en todos tienes que pagar por inscribirte, en Ya. todos. Entonces estamos hablando de que la gente se gasta una lana en producir los cortometrajes y en moverlos en festivales, ¿vale? Ujú. Estamos hablando que hay festivales que sí, porque festivales que sean baratos hay varios, ¿no? Pero que te merezca la pena inscribirlo, pues no hay tantos. Y cuando te merece la pena inscribirlo, estamos hablando que a lo mejor rozan los 60 euros de inscripción. O sea, es mucho dinero. En España tienes más ayudas para la distribución, ayudas tanto locales como gubernamentales. Hay distintos tipos de ayudas. Aparte de que se puede hacer dinero por menos cosas, hay más festivales que son buenísimos que no necesitas ningún fee por entrar. Ya. ¿Sabes? Que es Hay lo que una le plataforma. recomendabas a tus alumnos, ¿no? Sí, sí, o sea, tienes un montón de festivales en España, desde, bueno, un montón de festivales que no tienes que pagar por inscribirte. Claro. De hecho, en el Festival de Cannes es muy difícil que te cojan, pero en el Festival de Cannes no tienes que pagar por inscribirte. Pero Ah, en ¿no? Estados Unidos, no, por inscribirte no. Hay otra cosa que se llama el Short Film Market, que eso es como entrar en una base de datos, y ahí sí, por entrar en esa base de datos pagas 80 euros. De hecho, mucha gente pone que ha estado en el Festival de Cannes porque ha estado en esa base de datos. Y tú cuando eres seleccionador de cortos dices, hay otro que lo hace, ¿sabes? Y dices, no puede ser, ¿sabes? Ya. Que es como, por favor. Pero es verdad que muy pocos cortos españoles han estado en Cannes. De hecho, está Cuerdas, Timecode y no me acuerdo de cuáles más, pero muy poquitos, ¿sabes? Creo que se Mm. cuentan con los dedos de la mano. Muy bien. Y ya para acabar, me gustaría que nos contaras alguna anécdota que recuerdes con cariño sobre el rodaje de Cerdita, del corto o de la peli. Bueno, de corto, bueno, con cariño. Con Con cariño te cariño, con contar, gracia, con con cariño te diré, risas. con risas te diré que, bueno, porque no podía dar acción en la secuencia de la lavadora. O sea, en los ensayos, de hecho tengo un vídeo que no lo puedo poner, pero en un vídeo que tengo del making of, que bueno, no es del making of porque realmente lo grabo mi script, que estamos pasando texto de la secuencia de la lavadora y yo lo único que hago soy yo. No podía parar de leer, de reírme, y estaban pasando los eléctricos y estaba Laura como trepando por una enredadera. Bueno, nos reímos mucho, fue muy intenso, pero nos reímos muchísimo en el rodaje de la peli. Por ejemplo, una de las cosas también es que Richard Holmes estaba siempre en rodaje. Él tenía muy pocas sesiones, pero estaba siempre en rodaje para que Laura y Sara tuvieran la sensación de que él estaba siempre como el personaje, Porque siempre a los el alrededores. corto dijiste que tardasteis creo que 3 días o 2 días en Sí, grabarlo, pero la, 3 días, la peli seis ¿cuánto? semanas, 6 semanas. 6 semanas. Bueno, En aún el corto, así. en el corto fueron 6 días, digo 3 días, y fueron 3 días incluyendo el traslado desde Madrid a Villanueva y la vuelta. O sea, que Ujú. fueron menos tiempo, fue menos Son tiempo en casi 3 realidad. horas de viaje. Sí, Ya. sí, sí, sí. Bueno, pues Muy bien. muchas gracias, Carlota. Gracias. Gracias, Marta. Vamos con Aurelio. Bueno, hola, buenas tardes a todas y a todos y buenas tardes a Carlota y gracias por ofrecernos este momento. Gracias. Yo quería comentar algo que me dan pie de lo que han dicho dos compañeras. Uno, cuando Sol se ha referido a los 4 o 5 detalles para mostrar el ambiente, la atmósfera de un pueblo de un pueblo de la España interior del sur como Villanueva. Ujú, A mí me parece que en la película hay hay una atmósfera muy opresiva, muy ujú, agobiante, pero no simplemente porque en la vera haga calor, sino ujú, porque hay toda esa situación, se capta muy bien con pequeños detalles toda esta situación de falta de horizontes o de horizontes muy dificultados ujú, que hay en pueblos como Villanueva. Y ujú, la historia esta que has contado, de que hicieron el matadero y no se lo dejaron abrir por tema de papeleos. ujú, Además, en una película donde la familia protagonista son carniceros,
es que es casi de justicia poética, ¿no? Ujú, Y entonces, eso, yo creo que hay una atmósfera opresiva que está muy ligada al contexto social, ujú, que se añade en el largo, no en el corto. O sea, en ese sentido yo creo ujú, que el largo, perdón, ha enriquecido mucho la historia puramente ujú, de terror, que bueno, luego en la siguiente intervención lo desarrollaré un poquito más. Pero eso, en ese sentido, felicitarte porque yo creo ujú, que captas muy bien con pequeños detalles esa situación opresiva. Y de hecho pienso que parte de la angustia y del bullying de Sara es más profundo que el que simplemente sea por ser una chica de un físico no normativo, las ujú, amigas más normalitas se rían de ella. Es ujú, decir, es la hija de los pringaos de los carniceros. ujú, Y eso le quita mucha capacidad de defensa porque realmente no puede negar que es una sociedad que se apique frente a las amigas que viven en el mundo modernito de las redes sociales, ¿no? ujú, Entonces, en ese sentido, yo creo que la película capta muy bien pues lo que es realmente un problema ujú, real en este momento de identidad de la España ujú, interior del sur ujú, y del sur de la España interior, perdón. Y en ese sentido, pues felicitaros porque las cosas que has contado del enfoque que tuvisteis en el rodaje de la película, de ujú, integrar a la gente con la cual habéis hecho la película, pues me parecen muy positivas y que marcan un camino. ujú, Y con relación a lo que ha dicho Nuria, totalmente de acuerdo. O sea, yo creo que la película juega muy bien con ese aspecto del cine de terror, que es ese momento en el cual todos estamos justificados en buscar un aliado en el mal, ujú, en este caso en el personaje del extranjero. Pero yo creo que le añade un detalle, con perdón de la expresión, una forma de trabajarlo, con perdón de la expresión típica del Spanish, muy interesante. Es decir, que aquí el mal actúa sin magia ujú, y la ujú, fascinación sin magia. Y entonces, pues pasa todo como pasa en España. Es decir, hace poco tuvimos en este Cineforum, estuvimos hablando de Déjame entrar, ujú, y el final donde ya se desarrolla el pacto entre el adolescente protagonista y la vampira es una cosa totalmente incluso incoherente con la película, en el cual la vampira extermina en un pispás a los tres maltratadores que tiene el adolescente. ujú, Aquí no, aquí todo es con tiempo real y ujú, con medios reales. Entonces, digamos ujú, que últimamente esa necesidad de trascendencia que hay en el cine de terror choca con la realidad, ¿no? Y crea un ujú, efecto muy interesante. La verdad es que me ha parecido una película buenísima. Esa referencia, volviendo un poco a lo que he dicho antes, esa referencia que haces a películas como La Matanza de Texas o el slasher paleto estadounidense, aquí yo creo que está compensado, igual si fuera de Estados Unidos no lo vería así, por una mayor comprensión hacia los personajes. ¿Mm? ujú. Y bueno, pues nada, enhorabuena y muchas gracias por esta película y a seguir así. Y bueno, desaconsejo seriamente hacer una precuela con el personaje del desconocido. Creo que es mejor dejarlo en el misterio. Sí, yo creo que lo que dices tú es verdad. A mí es lo que más me interesa, de buscar la realidad del país. O sea, intentar que fuera de aquí y entender, a mí es lo que más me interesaba, ¿no? De intentar hacer una película que fuera, no pudiera ser de otro sitio. Que entendiera el pueblo, que entendiera lo opresivo que tiene el pueblo, de eh, por qué es mucho más claustrofóbico estar en un, sufrir bullying en un pueblo que en una ciudad, y también porque creo que no vivimos si estamos hablando de la violencia estructural, estamos hablando también de una violencia que es socioeconómica. Y para eso hay que entender los distintos factores, ¿no? Y por qué no es lo mismo que seas carnicera que seas la hija del alcalde, ¿no? Y bueno, sí, lo que dices tú son cosas que sí me interesan y que me interesa que estén en todos mis proyectos, eh, que también hace que me plantee si me podría ir a rodar a otro sitio o no, porque hay una parte que yo creo que parte de mi sensibilidad es puramente española, ¿no? Bueno, que para mí tiene tanta importancia Azcona como la tiene IA le Daemon, básicamente. No te vengas arriba, pero es que yo creo que de hecho esta película es una película que se pensaba que no se podría hacer, que es un Calle Mayor de los 2000.
Mayor que va a vender los 2.000, o sea, Pues cogiendo ese mira, ambiente, gracias. pero para crear ese ambiente de lo que es la España rural, pero para sacarle el lado opresivo y Es siniestro una que puede. película, es una de mis películas favoritas del mundo, La Niña Mayor. Mía Sí, también. sí, sí. Muy bien, muchas gracias, Aurelio. Vamos con Belén y Pepe Tono. Hola, buenas, Carlota. Eh, ¿Qué eh, tal? eh, gracias por todas las cosas que nos estás contando. Y yo tengo curiosidad porque a mí entré en la atmósfera de miedo de la película a través del cuerpo de Sara, es decir, de cómo lo muestras, de cómo se fotografía. Y en la escena de la piscina, para mí el muerto que hay debajo del agua era lo de menos, era el terror que produce el cuerpo de Sara. Y creo que ese terror tiene mucho que ver con el bullying, en el sentido de que el bullying se acepta porque tú no quieres ser esa víctima. Entonces, creo que transmite, o sea, yo como espectadora sentía la angustia del cuerpo que no te gusta, que te van a ver, que creo que lo transmites muy bien. Y bueno, y quería preguntarte si creo que está muy fotografiado, muy con esa intención. Para mí la mirada siempre es política. Donde colocas la cámara siempre tiene que tener una intención y sobre todo cuando estás rodando un cuerpo de una mujer en bikini, ¿no? Es verdad que creo que la intención está más en la mirada, es decir, en el espectador, que en cómo lo muestro yo. Lo que no hacemos es esconderlo. Y creo que una cosa que sucede en la película es que empiezas viéndolo de una manera y acabas viendo el cuerpo de otra manera. Al principio ves el cuerpo todo el tiempo y al final no lo ves, solo ves a Sara, ¿no? Y para mí será algo interesante. Para mí creo que todas las cosas que hago tienen que ver en cierto sentido con esa disyuntiva entre cómo nos mostramos o cómo la gente nos ve de una manera simplemente por nuestra presencia, ¿no? Por nuestro físico. Y sobre todo creo que eso tiene que ver sobre todo con las mujeres. De momento que nacemos, ya nos dicen si eres fea o eres guapa. Es lo primero que oímos, ¿no? Y creo que por eso la apariencia tiene tanta importancia, la apariencia y cómo determina nuestra vida, aparte de la clase social, ¿no? Y en el país en el que vivas, determina mucho cómo va a ser el resto de tu vida. Y luego otra cosa que creo que también está muy bien captada es que es el silencio de Sara, que casi no habla. Es decir, sus frases son muy cortas, habla con mucho miedo, titubea mucho, hasta el final, que cuando saca la voz, claro, es un huracán. Y bueno, ahí me viene pues toda el tema de las víctimas agresoras, ¿no? Esos estudiantes que entran de repente con en escuelas de Estados Unidos sobre todo, y casi siempre detrás de eso hay un tema de bullying. Sí, por eso yo estudié mucho, aparte de que yo he sufrido bullying y he vivido mucho bullying a mi alrededor y me he callado, y de hecho las veces que me he callado ha sido cuando peor me he sentido. Cuando han hecho bullying a gente delante mío, yo no he hecho nada, ¿no? Pero también en la pareja de mi directora de foto, especialista en gestionar situaciones de bullying en institutos y en colegios, y hemos hablado mucho del tema, aparte de que también he hablado con expertos de psicología criminal. Y es verdad que una cosa que dicen que los adolescentes solitarios tienen sueños de venganza. Pero también es verdad que hay una cosa que sucede en el cine de terror que dice Stephen King, que el cine de terror es un cine que lo que hace es mantener el status quo, ¿no? Porque al final siempre muere el monstruo, ¿no? Y hay una cosa que sucede en las películas de venganza, que es como al final siempre matan a las que hacen el bullying, ¿no? Y como que en cierto sentido se establece el orden, pero también estás diciendo, bueno, es que tan buena no era. Si le han hecho bullying, pues igual, y eso te hace sentir incluso un poco mejor por el bullying que le han hecho en retrospectiva. Y a mí me interesaba que realmente eso en la realidad no sucede. En la realidad el bullying se lo hacen a gente que no lo merece, solamente porque la gente que lo hace se ven envueltas algunos se ven envueltos en situaciones que no saben gestionar, o a veces hay gente que son malas personas, ¿no? Y me interesaba ver que de repente veíamos a Sara y Sara no merecía ese bullying,
y no va a convertirse en un monstruo por hacerlo. Muy bien. ¿Algo Bien. más, Belén? Sí, bueno, y luego quería decir también otra cosa respecto a las madres, y es que, por un lado, ninguna madre quiere que su hijo sufra bullying, pero también es rara la madre que puede reconocer que su hijo lo ejerce, y eso también está en la película. Sí, y también Está- a mí me interesaba el personaje de Carmen Machi, es verdad que ella no quiere que la hagan bullying, ella se intenta, en base a lo que ella ha vivido y en base a lo que ella está experimentando, intenta proteger a su hija. Lo que pasa es que esta mujer también tiene encima muchas cosas, ¿no? Y yo intento entender al personaje de Carmen, y Carmen, de hecho, ella sabía perfectamente de qué tipo de comportamiento y de qué mujer le estaba hablando, porque todas hemos vivido situaciones parecidas y reacciones parecidas. De llegar a casa de alguien, lo primero que te dicen es, hija, qué gorda estás. Si te cuidaras un poco, si te arreglaras, ¿sabes? Y es una forma que tenemos de relacionarnos, y generalmente lo tenemos con las mujeres de nuestra familia. Y luego ya lo último, que me ha encantado el final, porque ese final vampírico que ella le muerde, habíamos visto hacía poco la película esta que ha dicho Aurelio de Déjame entrar. y entonces el mismo Aurelio había hecho una cita, no sé dónde lo sacó, que decía: el vampirismo es un pacto de salvación contra las dentelladas del rebaño. Y pienso que ese final, cuando vi que se lo comía, digo, bueno, Sí, me gustó mucho, qué muy bien. Sí. conseguido. No se pueden besar, pero le muerde. Gracias, Belén. Gracias. Bueno, hay una película española de hace unos años, que es la de Cobardes, que habla también del bullying, es de los directores de Tapas, bueno, el Corbacho y Cruz, y Cobardes va del tema del bullying y también un poco como el que recibe el bullying, llega un momento que le da la vuelta y ahí es un tema ahí también peculiar. Sí, a mí me parece que es una cosa que crea mucha satisfacción verla, como en Carrie, ¿no? Y ese tipo de cosas, Ujú. pero al fin y al cabo es una convención del cine de terror y de una convención del cine de Red Revenge que a mí siempre me resultaba muy, muy frustrante como espectadora, Ujú. muy frustrante. Oye, me llamó mucho la atención y me dejó el culo torcidísimo. Lo de que cuando las tiene que salvar, ¿no? Del tal, que le siguen llamando Cerdi. Llega un momento que le dice, además ya no le dice cerdita, sino que es como Cerdi, como cariñosa, como Cari, como Claro, que tiene tan metido dentro que la ¿tú, llama cerdita. tú crees que sabes su nombre? No sabes su Ya, nombre. por Por eso. mucho que lo haya escuchado, no sabes su nombre. Está ahí dando un golpe, se ha caído, está pobrecita, no sabe ni qué dice. Y también la otra que se pone violenta como diciendo, oye, que yo a ti nunca te he hecho nada. Y bueno, quizá estando y callando haces también mucho. Ya, bueno, cada persona, la gente nunca es el malo de su propia historia, siempre es el Claro, protagonista de tu historia. exacto. Vamos con Rosa. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, estoy disfrutando mucho con este Cineforum y te agradezco mucho que estés aquí y todo lo que has contado, pero aparte también todo lo que estáis hablando, ¿no? Porque conforme vais hablando, yo voy, incluso se me vienen más ideas y ahora mismo que habéis comentado entre las mujeres dentro de una misma familia, ¿no? Cómo se comportan. Bueno, yo también, bueno, he leído entrevistas que te han hecho y tal, y habías comentado que a ti te hicieron bullying de jovencita. Bueno, a mí me han hecho varias veces, pero al vivir en una ciudad no es lo mismo. Ujú. Y entonces todo lo que estáis contando a mí me resuena mucho, ¿no? O sea, esas ganas de decir, bueno, pues que venga alguien y ¿no? El primo de Zumosol y no sé, les pegue unos mamporrazos y aquí ya está. Y eso no va así, eso no va así. Y bueno, muchas cosas que habéis dicho, tampoco las voy a enumerar. Entonces, lo que quería yo, bueno, y lo del final vampírico también me había fijado, ¿no? Que ella le muerde. No lo besa, pero le muerdes. Es que, bueno, el final también es muy atípico porque tú te esperas, como decís, otra cosa y en realidad ella elige otra cosa. Eso
también me ha gustado que lo remarcaras, ¿no? Y a mí me ha llegado, de lo que no se ha dicho hasta ahora, ¿no? Me ha llegado, bueno, yo soy de un pueblo yo veraneo en un pueblo de Tarragona, creo que tú veraneas en La Vera, por lo que leí, ¿no? No era casual, ¿no? El sitio. Entonces, de mi juventud, de cuando yo era jovencita como Sara, eso de que ese calor y las cigarras y el sol, aquí decimos que rompe las piedras, ¿no? Y tú tienes que caminar para ir a una alberca, que es de un vecino de no sé qué. Y encima tienes que volver, que te vuelves a asar. Bueno, pero eso cuando lo vi, tanto en el corto como en el largo, es que me sentí ahí, y bueno, olivos, no sé cómo se dice esto, sequía, vaya, sí, ¿no? Entonces, bueno, las mujeres a la fresca, o sea, todo eso es de mi infancia y de mi adolescencia. Entonces, por ahí, aparte del terror, que habéis hablado, pero yo me sentí muy identificada allí, mucho, y realmente un pueblo pequeño donde como tengas una imagen, pues ya no te puedes salir de ahí, ¿no? Yo tenía un amigo en ese pueblo que decía, yo soy el gracioso, mi padre es el gracioso, en mi familia somos los graciosos, yo no puedo elegir ser otra cosa que el gracioso, porque decir, ¿este qué le ha pasado, no? Bueno, y luego una cosa que yo he visto irónica, y supongo que está hecho con intención y tal, porque hay pequeños toques de humor, aparte del novillo ese con los cuernos, es que es una tontada, pero me ha hecho gracia. Lo que es Carmen Machi, cómo se pone porque se mancha de la regla. Y todo lo que monta para luego cómo termina la película, ¿no? Que dices, pues vaya chorrada, porque ya de perdidos al río. Solo quería decir eso, si llega a ver Carmen Machi, cómo va a terminar su hija, ni se preocupa, ¿no? Pero es todo. Sí, es que es una cosa como que daba siempre mucho pudor. Yo me acuerdo una vez bueno, pues eso, de salir de casa y de repente marchar con la regla, y de esto que habían marchado con la regla, y era como, ya tienes que volver por el pueblo con esto, y de eso de que hacer un frío que te mueres y quitarte el jersey y ponerte el jersey para que no te vea nadie, y llegar a casa sin el jersey y que te digan, pero estás imbécil, que te vas a resfriar, y te lo quieren quitar fuera y tú no me lo quites, no me lo quites. Es una cosa que se me había quedado un poco marcada, ¿no? Esto que nunca se habla del tema y es una cosa que tenemos a todos, nos ha pasado 1000 veces, ¿no? Ese momento que es una mezcla entre humillación y comedia, ¿no? Porque es una cosa que vivimos siempre como con mucho pudor, el tema de la regla. Y bueno, y sí, eso que decías de los pueblos, pues de lo de que todos los familiares son unos... Pues eso, que es una cosa que es verdad que tú eres el de las gallinas porque tu bisabuela robó una gallina y ya eres el de las gallinas para siempre, ¿no? Pero también eso pasa en las familias grandes, ¿no? Entonces es una cosa que me parece muy interesante, cómo se adjudican roles que son difíciles salir a no ser que tú salgas de tu entorno. Sí, es lo que se espera de ti, además. Pero ya desde pequeño, ya sabes, en esa familia todos son falsos y, ¿cómo se dice? Y mentirosos. Pues tú ya es que lo vas a hacer, es que no tienes otra. O sea, haberme dicho amigos míos, es que me tengo que ir a la ciudad porque allí puedo ser yo, pero es que aquí no. Y luego, yo, mira, si soy, ¿cómo se dice? Sufridora, ¿no? Porque yo me empatizo y tal. Que cuando le pasaba a Sara lo de la regla y tal, y cuando empezó la acción y tal, yo pensaba, ay, y ahora y no tiene Tampax. ¿Y qué va a hacer si se mete en el almacén y no tiene ningún Tampax más? Y ahora me río de mí misma. Sí, la pobrecita acaba, la pobre, con una regla malísima. Sí. Bueno, muchas gracias. Está muy bien hecha, muy pensada y muy bien. Gracias, Rosa. Vamos con Regina. No se me oye. Sí, se te oye. Bueno, hola. Muchas gracias, Carlota, y enhorabuena porque la película es estupenda. Me ha gustado mucho. Muchas gracias. Yo no he visto una película de terror. Yo he visto un western. Yo he visto un western español. Además, no es
no es raro que sea en Extremadura, que es el oeste de España. Y de hecho, esa escena final, que ella se va en la moto con el novio de la triunfadora rubia, que es Clau, me ha parecido como que se iban a caballo. O sea, perfectamente podría haber sido que se iban a caballo a través de la llanura de Texas o de California, ¿no? Y bueno, esa parte me ha gustado mucho. Y luego la parte cómica también, la parte cómica que la da la familia de la protagonista, Carmen Machillo, es que no, o sea, no es que no me la pueda tomar en serio, es que yo la veo actuar y me río, da igual que esté haciendo algo dramático, es que es una mujer que tiene una vis cómica impresionante, es que a mí me gusta muchísimo. Y el que hace de marido también, de marido y padre, bueno, me parece divertidísimo, y hasta el hermano pequeño. Y bueno, la parte esta social del bullying es la parte, digamos, un poco como más pesimista, ¿no? Porque no hay posible solución. De hecho, los acosadores, ninguno se arrepiente. Estando colgada la chica esta, Clau, le dice a Laura, aparte de que le llama Cerdi, como ha dicho Emilio, aparte de eso, es que le dice, ¿por qué no me ayudaste? ¿Por qué no me ayudaste cuando me viste en la furgoneta? ¿Y por qué no hiciste nada? Y es que ella tampoco hizo nada cuando la otra compañera estuvo a punto de ahogarla en la piscina. O sea, cómo el bullying se justifica el agresor frente a la víctima tiene que ser víctima, es su papel, y cómo cuando se tornan la suerte, como la otra sí que tiene obligación de salvarla, ¿no? O sea, es una cosa impresionante, y estoy segura que es real, estoy segura que es así, que el agresor tiene derecho a esa agresión. O sea, y la víctima tiene que ser, por naturaleza, dócil, dejarse, y aún encima hacer el primo de coger y decir, denunciar, oye, que están secuestrando a esta, cuando a mí hace un rato le está a punto de matarme en la piscina. Sí, hay una cosa que a mí me interesa de lo que dices, que buena parte de una película que trata estos temas, creo que lo que tiene que hacer, su obligación es, no es ofrecer respuestas, sino hacer preguntas, ¿no? Que la gente, en general, que la gente se haga esas preguntas. A lo mejor no formular las preguntas por ellos, pero sí que la gente se haga las preguntas. Pero una cosa que me interesa siempre mucho, y en todas las cosas que he hecho hasta el momento, salvo la rubia, es que me fascina eso de que las víctimas tienen que ejercer de víctimas, ¿no? Que lo hacemos todo el tiempo en las sociedades, como tú, para ser una buena, tienes que ser una buena víctima, si no, no eres víctima. Sí, sí, ¿No? sí, O sea, a ti te violan y tienes que parecer una violada, tienes que ser, ¿sabes? Pero no puedes seguir con tu vida, tienes que ejercer de víctima, ¿no? Es una cosa terrible, que es terrible eso que hace la sociedad todo el tiempo con las víctimas, ¿no? Y es una cosa que a mí me genera mucha inquietud y que forma parte de una cosa bueno, que me interesaba mostrar un poco en ficción. Sí, y además ese victimismo es aún encima endogámico. O sea, pasa de madres a hijos o de padres a hijos, porque es que la madre de esta chica, Clau, también tiene madera de acosadora. Cuando entra en la casa de los padres y exige de una manera violenta y agresiva, o sea, es como, o manda a su hija a la carnicería, que parece que ella no puede ir a la carnicería, manda a la hija, como que ella no puede rebajarse, ¿no?, a ir a comprar la carne. Ella hace un pedido telefónico y manda a la otra, que es la que, toda tímida y acongojada, va como al territorio de los monstruos, ¿no? Así. Me hace gracia que lo veas así. O sea, me parece interesante, muy interesante. Muy bien, Regina, muchas gracias. Carlota, si algún día quieres
grabar una película de fantasmas, el plano de Regina con Abelardo detrás es maravilloso. Justo la película que acabo de rodar es una historia de fantasmas, es un drama sobrenatural. Ah, qué bueno, ahora cuando ya nos despidamos nos cuentas un poquito. Sí. Muchas gracias, Regina. Bueno. Y vamos a ir terminando. Ramón y Sol. Hola, ¿qué hay? Buenas tardes, Muy Carlota. buenas, Ramón. ¿Qué tal? Vamos a ver, yo tres pequeñas cosas. Lo primero, sobre el humor de la película, que a mí me parece que la película empieza con no un chiste, pero con gran humor, que empieza todo el follón que aparece en la película, es cuando el macarra que hay en la piscina le dice al hombre, al hombre vengador, le dice, ¿qué miras, payaso? Yo creo que ahí empieza todo, porque es cuando ya él sabe dónde está. Que hay un tipo que es un macarra, que es un machista, que le pega una foto en el culo a la camarera y que dice, y cuando le hace eso y se le quedan mirando, le dice, ¿qué miras, payaso? Además, lo de payaso me parece muy, muy, muy típico de esa zona. Porque yo conozco gente de Extremadura y les gusta mucho eso de decir, cuando te quieren decir algo, dice, ¿qué pasa, payaso? O cacho, que dice, algo Sí. así, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues eso es que para mí es cuando empieza todo el follón ahí. Y luego también otra cosa que habéis comentado, que a mí en un principio también me ha gustado de la película, es que en un principio la agresividad de la chica esta, de su gordura, de su obesidad, en un principio me echaba para atrás. Yo personalmente ahí me echaba para atrás. Pero según iba transcurriendo el film, la verdad que al final no me daba cuenta que estaba gorda. No la veía, no veía ni no veía su gordura, su obesidad, no veía la maldad del tipo que estaba del Vengador, tampoco veía, y sin embargo sí veía la justicia que había contra los que maltrataban, contra los maltratadores. Y eso salía de dentro de mí, salía toda esa, como decían los antiguos anarcos, dice, todo el policía que tiene dentro de ti deberías de matarlo, pero lo tienes ahí dentro de ti, y ahí lo tienes, ¿no? Y bueno, entonces, y luego luego sobre el bullying, sobre todo en las familias y en la sociedad y en los pueblos pequeños, en lo que decís que si no, yo tengo que ser así porque mi padre es así, yo así. Me voy a poner un poco pedante ahora, y hay un verso de Juan Ramón Jiménez que yo creo que explica todo, que dice lo quisieron matar los iguales porque era distinto. No quedó, ya está. Sí, hay una cosa que comentas que tiene gracia, que es lo del tema del payaso. Es un amigo mío un amigo mío que tiene muy mal pronto, pero es amigo mío. Y decía, es que yo puedo soportar cualquier cosa, pero que me llamen payaso. Dice, si me llaman payaso no respondo. Entonces eso se me quedó grabado. Es como lo de Marty McFly con gallina. Exacto, sí, sí. Y luego, por otra parte, eso de, bueno, la intención de la película, yo creo que el cine no puede cambiar el mundo, pero lo que sí queríamos es poner a la gente en la piel de Sara. Y en ese sentido es lo que pretendíamos, ¿no? Que empezáramos viéndola de una manera, que empezáramos juzgándola y acabáramos viéndola como nuestra heroína, ¿no? Como una niña que había pasado por todo lo que habíamos vivido con ella. Y bueno, y luego otra cosa que tiene que ver con lo que has comentado de Juan Ramón Jiménez es que una cosa que pasa en el cine de género es que se basa en un miedo reaccionario, que es nuestro miedo al otro, Claro, ¿no? Pero en esta película queríamos que el otro fuéramos nosotros. exacto. Es curioso lo que cuentas porque realmente entonces el viaje del héroe lo estamos haciendo nosotros como espectadores. No lo Sí, está para haciendo mí era tanto lo la heroína. interesante. Qué Sí, bueno. eso era lo interesante de la peli para mí. Muy bien. Muchas gracias, Ramón. Nada. Gracias. Y Rosa. A ver, Rosa. Bueno, perdona, No. Solo es que me quedó en el tintero una pregunta y hace días que me la hago y Dios se lo voy a preguntar. Siempre cuentas que se te ocurrió en esa escena cuando te fuiste a bañar, que tenías a tu hija pequeña con la suegra y que viste a esa adolescente. Sí. Y nunca dices si esa adolescente tenía algún problema físico, simplemente
pensaste, ¿por qué está aquí? Y pues no querrá que la vean. Pero realmente viste que no le sentaba bien el bikini o algo así. No quiero hacer ningún comentario porque esa chica no sabe quién es. Y si veo cualquier elemento y Vale. alguna vez llega a los oídos de la gente que veranea por ahí, no quiero que se sienta señalada. Vale, de acuerdo. Muy bien. Pues nada, gracias. Con razón no lo dijiste nunca, pues. Sí. Vale, gracias. Muy bien, muchas gracias, Rosa. Bueno, nada, lo último ya, ¿cuáles son tus proyectos que tienes ahora en marcha? Cuéntanos un poquito así lo que puedas contar, que yo sé que Pues en este justo... mundo se pueden contar pocas cosas. Sí, bueno, realmente además me hace la pena no contarlo porque a veces lo cuentas y luego de repente no sale adelante, ¿no? Entonces es un poco frustrante. Pero bueno, aquí ahora lo que estamos es justo estoy terminando el montaje de mi próxima película que se llama La Ermita, que es una película de fantasmas, es un drama supernatural con Belén Rueda de protagonista y sobre todo con una niña de 8 años como protagonista absoluta. Qué bueno. Que se llama Maya Zaltegui y que es una maravilla de niña. Qué bien. Es una maravilla de niña. ¿Y en qué fase estás más o menos? Estamos justo terminando el montaje. O sea, ya está entregada la película y estamos esperando que una de las productoras que está involucrada bueno, Netflix, de lo que hay. Básicamente. Sí, y estamos en eso, pero vamos que muy bien. Ahí ¿Y andamos. tenemos fecha? No, todavía no. Estamos valorando varias cosas. Y una última pregunta. ¿Valorarías seguir dirigiendo cortometrajes? Sí, de hecho, bueno, yo no he dirigido cortometrajes, pero he hecho guión, mientras estaba trabajando, había hecho Cerdita, hice con una amiga el guión de un cortometraje que me dijo, ¿quieres trabajar conmigo en esto y tal? Y sí, no veo por qué no, yo encantada. Sobre todo porque es menos tiempo. Lo que no sé si me apetecería tanto es tener que echarme encima todo el proceso de producción a las espaldas, porque lo que tienes, porque al final, aunque tengas una producción, tienes que conseguirlo todo tú y todo depende de tu fuerza de voluntad. ¿Sabes? En Las Rubias todas las localizaciones las conseguí yo gratis, las cámaras, todo eso partieron de mí. Y en los cortos al final es pura voluntad de conseguir que la gente haga las cosas, que les haga por ti, aunque se vaya. Entonces sí me apetecería hacerlo pues como una producción pequeñita, ¿no? Con una gente cobrando sus cosas, con un producto que esté, ¿sabes? De una manera un poco más profesional, porque es agotador. Último comentario que te voy a hacer es que yo no he visto nada más terrorífico en mi vida que El dependiente de las rubias. Esa mirada por debajo de las gafas me parece hiperterrorífico. Bueno, Carlota, muchísimas gracias por venir a visitarnos. Muchísimas gracias por ser tan generosa y contarnos un montón de cosas. Y por estar aquí con nosotros y compartir todo este tiempo aquí contándonos pues de este mundo que nos apasiona a todos, que es el cine. Muchas gracias a vosotros y muchas gracias por ver cine, la verdad. Y nada, muchísima suerte en todo lo que emprendas, que aquí tienes unos fans totales y estaremos siguiéndote. Y nada, gracias. Un saludo, muchas gracias, buenas noches. Hasta la próxima, muchas gracias. Chao.